Bueno, bien. Bueno, ¿saben más o menos alguien puede definir las prácticas y las representaciones? ¿Tienen idea de lo que son? ¿Están en cero? Bueno, las prácticas y representaciones son un conjunto que funcionan todos, uno no funciona sin el otro, ¿sí? Por eso decimos que son un producto humano que se va a construir con la interrelación entre un grupo de acciones y una estructura de pensamiento, que el grupo de acciones van a ser las prácticas y el pensamiento van a ser las representaciones, ¿sí? Las representaciones son un proceso interrelacionado entre tres puntos que son la percepción, la categorización y la significación. La percepción, este power después lo vamos a subir, así que si quieren anoten lo que digo yo. La percepción son las formas en que las personas van a percibir el mundo. Esto va a depender de las vivencias que hayan tenido, de cómo se hayan criado, de en qué momento de la vida nacieron. No van a ser siempre la misma percepción la de sus padres que la de ustedes, aunque hayan tenido una misma educación, ¿no? Y bueno, son los que le dan el sentido a la realidad. Staffolaeri nos habla de que hay una percepción mágica y de que hay una percepción analítica. Y a la percepción mágica se le atribuye más a la percepción que tienen los pueblos originarios, por ejemplo, que hablan de que uno es todo con el universo, hablan sobre el vínculo con la Pachamama, etc. Yo por ahí también lo atribuiría a lo que hoy en día vemos como las terapias holísticas, esto de que son las... Como una cuestión más espiritual, claro, quizás. pero hay algo que hacen ahora que se llama, yo lo anoté porque siempre me olvido, las constelaciones. Que son formas de por ahí interpretar las situaciones que a uno le ocurren en la vida, y no es que estén incorrectas, sino que representan las percepciones mágicas, ¿no? Y después tenemos la analítica, que son las que se le atribuyen más a la cultura occidental, que está ligada a la búsqueda científica, ¿no? Entonces nosotros, si nos enfermamos de gripe, vamos a saber que esto es por un virus, etc. ¿Sí? Y todo esto es importante para nosotros porque como médicos tenemos que conocer cuáles son las creencias de la población en la que estamos trabajando para poder generar prácticas sanitarias que funcionen, ¿no? Bueno, ahí puse un par, los rituales, bueno, exorcismos en alguna época fue parte de las terapias sanitarias. Y después la científica, que es la de buscar virus, vacunas, tomar un antibiótico, etc. Si tienen preguntas me cortan porque capaz que voy a los pedos, ¿no? A definir nuestro deseo y vamos a poner prácticas para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, esto sería una representación y una práctica, por ejemplo, hacer ejercicio. Es una boludez. Por otro lado, para nosotros como médicos por ahí, tenemos una representación o una búsqueda, por ejemplo, a Favaloro lo tenemos como un representante, un gran representante. Emilia, capaz que hacemos ejercicio como práctica, comemos sano, vamos a, no sé,
practicamos canto, etc. Como también hacer ejercicio representa estar más saludable, hacer actividad física, socializar, etc. ¿Sí? El estilo de vida o algún deporte, ¿sí? Esas son las significaciones y lo que nos va a permitir estar dentro del mundo social. Bueno, entonces las representaciones era lo anterior que dije: significación, categorización, y la percepción. Y después tenemos las prácticas, que son los modos de actuar. Estos dependen de una representación y pueden ser espontáneos, organizados, grupales, individuales, formales e informales. Bueno, las representaciones van a generar que nosotros accionemos de una determinada forma y pongamos esto que son las prácticas en el juego, pero también ciertas prácticas van a terminar haciendo que nosotros tengamos determinadas percepciones sobre el mundo, ¿sí? Por eso decimos que las prácticas construyen las representaciones, pero las representaciones también determinan ciertas prácticas. Es medio un trabalenguas, pero básicamente es como que no puede haber una sin la otra, ¿sí? Y que una depende de la otra. Por ejemplo, me he visto de determinada forma, sería una práctica, ¿sí? Pero me he visto de determinada forma porque me gusta un estilo de música, que sería una representación del estilo de música. Que esto capaz que es como les aparece a ustedes en los múltiples choros, ¿sí? Que es una representación, que es una práctica, reconocer eso. Sí, por ejemplo, también. Entonces, como no, a mí me gusta mucho de Pablo y Emilia, porque a veces como que es difícil, claro. tipo... Sí. ¿Cómo están, queridos? ¿Todo bien? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Entienden? Voy muy rápido. Bueno, el modelo médico-social se va a determinar a partir de estas prácticas y representaciones. Y se da con múltiples disciplinas. No es que solamente vamos a utilizar la vista del médico o de alguna organización. Vamos a usar muchas disciplinas: antropología, sociología, etc. Y estas dicen que son observaciones naturales, de naturaleza tácita y en constante movimiento, ¿sí? Tácita significa que son invisibles. Tal vez nosotros nacemos y nos criamos de determinadas formas y llevamos a prácticas que para otros es rara, pero no es que a nosotros un día se nos apareció alguien y dijo vos tenés que hacer esto, sino que toda la vida fuimos trabajando eso y viviendo en esa cultura, ¿no? Y estar en constante movimiento. Así como avanza la tecnología, avanzan también los cambios en las prácticas y las representaciones. Eso se entiende bien porque es fundamental, porque por ahí se lo van a tomar en el examen y les van a preguntar, bueno, dame un ejemplo de prácticas y de representaciones. Y esto que dice Inti, fundamental, que nosotros, si bien por ahí inconscientemente o conscientemente no queremos ser parte de esta representación y de esta práctica, pero inconscientemente nosotros vamos a ser parte y estamos atravesados de una cultura y de unas transmisiones que se nos fueron pasando de generación en generación y que estamos inevitablemente contaminados por esta cultura en la que estamos. No es que nosotros decimos, bueno, vamos a llevar a cabo esta práctica, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para repetir lo que hicieron mis padres. No, o sea, inevitablemente estamos en esa. ¿Se entiende eso? Claro. Bueno, por ejemplo, el ejemplo que puse es que nosotros acá estamos acostumbrados a comer en una mesa, sentados, con las patitas al aire. Y tal vez te vas a otras culturas donde
beso o con la mano. Esas son cosas que uno por ahí no las naturaliza, digamos, no es que las tiene tan en cuenta. Y bueno, esto es lo que les dije hace rato, ¿para qué nos sirve que nos den prácticas y representaciones? La certeza de que las prácticas sanitarias que nosotros vamos a elegir para utilizar en una comunidad van a depender de que nosotros las conozcamos. Y conocerlas se da a través de las prácticas y las representaciones, ¿sí? Por eso es importante que sea de múltiples disciplinas el trabajo que ustedes vean. O sea, algo que, perdón, sí, pero a veces me voy acordando cosas que me fueron quedando del seminario, que corríjanme si me equivoco, pero lo que siempre nos recalcan un poco los profes es esto de, bueno, ¿por qué es importante? Creo que a veces cuesta un poco poner en foco o entender por qué algunos temas que no en medicina y sociedad son importantes. Y bueno, justamente esto de prácticas de representaciones sociales, o sea, básicamente, en primera instancia lo que nosotros tenemos que entender es que las distintas culturas, las distintas comunidades van a tener distintas prácticas de representaciones sociales que son determinantes en el proceso de salud y enfermedad de atención. Y por eso también nos permite, no solo nosotros individualmente como profesionales de la salud, poder analizarlo y pensarlo de esa forma, sino también a la hora de pensar políticas públicas sanitarias o pensar el funcionamiento de un centro de salud en una determinada comunidad, es importante, bueno, conocer las prácticas y las representaciones sociales de la gente que vive en esa comunidad para poder adaptar nuestros conocimientos y justamente llegar con la atención sanitaria de la mejor manera posible. O sea, es un poco eso, por lo menos tipo la interpretación que yo pude darle en su momento. Sí, es la mirada con la que creo que varios elegimos esta facultad por esa mirada. Bueno, otra cosa también, no es posible modificar una práctica negativa si las representaciones no lo demuestran, ¿no? Bueno, está el claro ejemplo de que cuando se empezó a utilizar esas imágenes horribles en las cajas de pucho, la gente empezó a cambiar un poco su práctica. Igual que el uso masivo de preservativos, todas esas representaciones negativas que tenían si la práctica era de determinada forma, ayudan a que la población pueda cambiar sus prácticas. Soy media redundante con lo que digo, pero no, está bien, está bueno poner ejemplos como para claro. Y bueno, las representaciones nos deben servir como una herramienta para poner en el imaginario de la población las consecuencias de hacer algo de determinada manera, ¿no? Bueno, esto, pero básicamente hay dos tratados importantes que tenemos que tener en cuenta, que es Alma Ata, 1978, medio hincha pelota que sepan la fecha, pero es para entender el tiempo en que se dio, ¿sí? 1978 se da Alma Ata, que es un tratado que frente al escenario de las guerras, también de los gobiernos que no intervenían en la vida de las personas, la salud empezó a decaer. Perdón, ¿tienen preguntas sobre práctica de representaciones? Porque cambié el tema totalmente. ¿Nada? Bien. Un poco como para contextualizar el tema de los tratados, de las declaraciones. ¿Tienen idea cuál fue la primera declaración que se hizo respecto a los derechos humanos? ¿Saben lo que es una declaración? Primero, como para arrancar, para no dar por sabidas cosas que son re importantes y que por ahí uno no lo sabe. O sea, la realidad es que cuando yo empecé la facultad ni sabía lo que era una declaración. Bueno, es un tratado que se hace entre diferentes entidades, como por ejemplo esta que les voy a explicar ahora, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue entre diferentes países, casi todos los del mundo, por eso es tan importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue la primera en el mundo que habla de los derechos humanos per se. Si bien ya se hablaba previamente de los derechos humanos y de qué eran y de cuáles eran, después del Holocausto
se reúnen el resto, digamos, muchos países, casi todos los del mundo, después averíguense cuáles sí, cuáles no, digamos, pero se reúnen y firman un tratado en el cual se entiende qué son los derechos humanos y cuáles son sus vulneraciones. Por ejemplo, la esclavitud es una vulneración, que te maten por un delito es una vulneración a los derechos humanos, que te obliguen a hacer cosas que vos no querés hacer es una violación a los derechos humanos. ¿Sí? O sea, piensen en el 48, o sea, fue hace un montón y es súper vieja y habla del matrimonio como institución fundamental para cumplir con... Y aparte recuerden que no siempre la salud fue pública y claro, para todos, ¿no? Ni las universidades, etc. Esta fue la primera y así a partir de esta declaración de los derechos humanos empiezan a surgir un montón de declaraciones. Nosotros acá en Argentina tenemos un montón de documentos que hablan de nuestros derechos humanos, mismo la Constitución Nacional, que como dice Inti, habla de la salud y la educación gratuitas para todas las personas que quieran habitar el territorio argentino. O sea, eso es un derecho humano que se tiene que cumplir sí o sí en nuestro país, y hay un montón de países que tienen ese tratado, digamos, esa garantía, porque la realidad es que la Constitución Nacional es una garantía, y que sí o sí se tiene que cumplir. Es decir, el Estado está totalmente comprometido a cumplir con estos derechos. En este contexto en el que se empiezan a poner en papel y en virome y con firmas todos estos tratados, no que quede solamente en el aire, empiezan a surgir un montón de cartas y un montón de tratados, que por ejemplo esta se llama Alma-Ata, y después está la de Ottawa, que son re famosas, que son las que siempre toman, es porque se reúnen, no porque se habló allá, sino que es porque generalmente se llaman así, porque los países se reúnen allá, en Ottawa por ejemplo, y ahí hacen el tratado. Se llama así por eso. Está el tratado, no sé, la declaración de Roma, la declaración de esta, la declaración del otro, y generalmente se usa eso, digamos, la ciudad en la que se reunieron. No es que el tratado se hizo allá y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Se entiende eso? Es importante saber, a lo mejor parece una pavada, pero es importante como para que lo tengamos en cuenta. Claro, y bueno, Alma-Ata es una de las más importantes para nosotros, porque es donde surge Salud para Todos para el año 2000. Y también es donde surgen las definiciones de lo que es APS y las estrategias, ¿no? Las estrategias y los requisitos. Y acá es donde también se obliga a que estos países, que creo que eran 137 países que formaron la conferencia, que empiecen a intervenir en la sociedad, ¿sí? Antes los países no tenían esto de lo que decíamos recién, no participaban en lo que era la vida cotidiana de las personas, su salud, su economía, etc. Hoy, en ese momento empiezan a ser países más intervencionistas. Entonces, bueno, se trata de buscar que para el año 2000 todos lleguen a un equilibrio en salud, una igualdad en salud, mejor dicho. Y se determina la definición de APS, que es esto de las estrategias sanitarias, etcétera, que ya vamos a ver bien, y los requisitos. No puse los requisitos, entonces está lo de acá. No, está bien ahí nomás. Bueno, se dan cuenta. Está lo de APS, ¿no? ¿Querés que pasemos a APS y después se explica de promoción? Sí. Bueno, la definición de APS es esta, ¿no? Es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados, socialmente aceptados, bla, bla, bla. Esto es para... O sea, claro. No, sí, no se las voy a leer. No específicamente, pero sí. No pueden llegar a la mesa de crecimiento, o a cualquier mesa de porque lo preguntan siempre, pero no pueden llegar a la mesa de crecimiento sin saberla. No hace falta saberla específicamente con estas palabras. Sí es importante que cuando les pregunten, bueno, primero es una estrategia que está basada en métodos científicos que se adaptan a la comunidad en donde se desarrolla,
bueno, yo no se las iba a dar para que la aprendan de memoria ahora, más que nada para que la entiendan. Cuando hablamos de sanitario, no estamos hablando de médico justamente, estamos hablando del inmediato. Entonces, es sanitario esencial. Vos tenés una población que tiene gripe pero que no tiene agua potable, vamos a que tenga agua potable primero, ¿entienden? No es a lo médico, es a lo inmediato. Basada en métodos y tecnologías prácticos que funcionen, que sean, que los pueda utilizar la comunidad y no derrochar plata por poner métodos, bueno, científicamente fundados, socialmente aceptados, lo mismo que veíamos con prácticas y representaciones. Si nosotros vamos con una práctica sanitaria a un pueblo o a una comunidad y esa práctica no es aceptada por la comunidad, vamos a tener resultados negativos porque esa comunidad no va a aceptar y va a terminar enfermando igual, ¿sí? Pasa mucho con la comunidad WOM, que tenemos acá el barrio WOM, que no se acercan, digamos, a los centros de salud, hay que salir a buscarlo. Eso es una práctica que no la hacemos nosotros generalmente. Puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. Esto también, podemos tener 50.000 centros de salud en el centro, pero si no vamos a las villas, si no vamos a los pueblos donde los caminos son de tierra y se inundan, etc., la comunidad sigue sin acceder a la salud, ¿no? Sí, retomo esto de las medidas sanitarias, que me parece como bien importante entender más o menos. ¿Qué se imaginan cuando decimos medidas sanitarias? Lo primero que se les ocurre. ¿Campañas? ¿Campañas de qué? Contra enfermedades, contra cosas que pueden ser comunes en algunos lugares. Bueno, puede ser campañas. ¿Qué más? Otra cosa. La presencia de agua potable. La presencia de agua potable. Perfecto, muy bien, perfecto. Estrategias de promoción y prevención. Bien, por ejemplo, ¿qué? Y campañas de vacunación. Perfecto. ¿Qué más? Algo más sencillo. Lo más básico que se les ocurra. Higiene. Higiene. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos para la higiene? Agua potable, acceso a productos de higiene, por ejemplo, básicos. Pensemos en grande. No solamente en la persona, no solamente en el paciente, sino también en la familia, en el barrio, en el pueblo, como dice Inti. Saneamiento ambiental. Saneamiento ambiental, palabras mágicas, ¿sí? Recolección de residuos, esto del agua potable, de espacios verdes, el agua potable que le llegue a todas las casas, porque esto es posta. Acá en Rosario y alrededores existen las canillas comunitarias. O sea, acá en Rosario hay gente que abre la canilla de la casa y no tiene agua potable. Esto es posta. O sea, hay barrios que comparten, digo Rosario, el Gran Rosario. Hay barrios que comparten una canilla, que van todos los del barrio ahí y buscan en esa canilla para lavar los platos, para comer, para tomar. Esto es posta. Bueno, y esto tiene que ver también con el saneamiento ambiental, saneamiento, o sea, salud, sanar. ¿Sí? Pensemos en esas cuestiones. Bien, pensar en lo grande. Todo eso tiene que ver con las medidas sanitarias. Importante retomar eso. Sí, incluso también la violencia, ¿no? Hoy en día estamos en un momento de violencia ambiental muy grande y termina perjudicándonos. ¿Dos más? Pues en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Sí, bueno, también que puedan sobrevivir a pesar de las crisis, que puedan evolucionar en el tiempo y con la población. Bueno, eso sería APS. Yo sé que ustedes lo tienen que estudiar de memoria, pero está bueno desglosar también porque aprenderlo de memoria es medio tedioso y no termina enseñándonos nada, ¿no? Bueno, eso sería APS. Tendría que leerlo bien para después saber los requisitos, que era esto que decía Valle, por ejemplo, de equidad, justicia social, salud ambiental, etc.
puntos. Eso es Alma-Ata. Ese es el tratado donde se buscaba que para el año 2000 tengamos todos salud para todos. 1978. Un par de años después, 1986, se dan cuenta que no estábamos llegando, si bien había un avance con la salud, no se llegaba al objetivo para el año 2000, ¿no? Entonces sale lo que es Carta de Ottawa, y que también es una carta importante para nosotros porque es donde salen las definiciones de promoción de la salud. Dice que se ve que para el objetivo para el año 2000 no estaba siendo muy favorable, pero sí ya había una imposición de que la salud tenía que ser un tema importante y que había que hacer cambios. Entonces, bueno, tenemos lo que es la promoción de la salud. Carta de Ottawa dice que es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Esto es un resumen mío, es más larga la definición, después la pueden leer. Y se percibe a la salud no como un objetivo, sino como una fuente de riqueza para la vida cotidiana. Bueno, esto de proporcionar los medios necesarios a los pueblos para que mejoren su salud es también empoderar a la población para que ellos aprendan a reclamar, para que el equipo médico pueda trabajar en condiciones dignas y para que las políticas públicas funcionen como deben. Y esto es como todo un círculo en el que tienen que trabajar unos y otros, ¿no? Y agrego algo que nada que ver, que no, o sea, no se lo van a pedir ni nada, pero justo ayer estaba leyendo algo de esto. Digo, mucho previo, mucho antes de Alma-Ata y la Carta de Ottawa, nosotros en Argentina, en un momento cuando Perón era presidente, se da cuenta que teníamos un ministerio de Agricultura y Ganadería, o sea, teníamos un ministerio para cuidar al ganado y no teníamos un ministerio para cuidar la salud de la población. Entonces, en ese momento, hasta uno de los mejores médicos que había en Argentina en su momento, que seguro lo escucharon hablar en algún momento, Ramón Carrillo, que está en el billete de 20.000, me parece que es de 20.000. Sí, que hay un gusto acá en la Facu. Bueno, lo convoca él y él se convierte en el primer ministro de salud de Argentina, o sea, de la historia de Argentina. Y algo que decía él, que es una frase que escuchamos mucho, un montón, lo escuchamos siempre, mejor prevenir que curar. Y esa es un poco la filosofía que vamos a ver en toda la carrera y un poco a lo que apunta la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Piénsenlo también en estos términos. Vieron que ya hace como bastante tiempo venimos hablando mucho de la eficiencia del Estado, de una cuestión de recursos. Bueno, en ese sentido, para el sistema sanitario de Argentina es mucho más barato, es mucho más económico, mucho más eficaz prevenir, como fue en su momento no, iba a dar el ejemplo de el cigarrillo. Antes era normal, todo el mundo, absolutamente todo el mundo fumaba en todos lados, en espacios cerrados, sin ningún tipo de control, a cualquier edad, todo el mundo fumaba. O sea, en la facultad se fumaba. En la facultad fumaba, o sea, acá en la facultad de medicina se fumaba, adentro, el profesor daba clases fumando, todo el mundo fumaba en todos lados. Sí, incluso el día de hoy hay profes que te cuentan que dicen, yo cursaba en esta aula fumando. No fue hace mucho tiempo. Tipo maestras de educación primaria que fumaban en el aula y había niños, o sea, era terrible. En ese sentido, ¿qué se hace? Bueno, sale toda una campaña en primera instancia se aumenta mucho los impuestos a las tabaqueras, los obligan a poner estas imágenes espantosas que tienen los cigarrillos, un montón de cosas. Fíjense cómo, medidas o políticas públicas sanitarias resultan mucho más económicas porque se redujo el porcentaje enormemente. Entonces, hoy en los hospitales públicos, que dependen, es un gasto del Estado, hay muchos menos pacientes con EPOC. O
sea, pacientes con complicaciones de lo mismo. Fíjense, un amigo que está haciendo un curso en ELECA, no sé si lo conocen, en el hospital ELECA, nos contaba que un profe de ahí les contó que un politraumatizado, o sea, no sé cómo explicar. Cuestión, una persona que tiene un accidente en moto que llega politraumatizado sale más o menos por día, una sola persona, por cada día, $20.000. Es mucho más barato prevenir que curar, es mucho más barato invertir en una campaña para que la gente use casco, para que la gente respete las normas de tránsito, para que la gente, se cuide, respete los límites de velocidad. Entonces, si lo piensan un poco en ese sentido, está muy bueno esto de que parece súper sencillo, pero en realidad es mucho más profundo, pero es mejor prevenir que curar, siempre es mejor prevenir que curar. Y es un enfoque que a nosotros nos enseña mucho en la FACO en general, pero particularmente en medicina y sociedad, y es un poco la base de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. De hecho, Carrillo, o sea, por ahí para ustedes no les gusta tanto la historia, o sea, se entiende. Pero Carrillo fue un tipo re importante y fue como muy visionario. ¿Vieron la frase "nadie se salva solo"? Bueno, no lo inventó el Eternauta. O sea, lo decía el tipo, o sea, lo decía Carrillo, o sea, hace 100 años. O sea, era muy capo para ese momento. De hecho, en sí, la política del Ministerio de Salud Pública, o sea, ya era como súper importante e innovadora en nuestro país. De hecho, el tipo decía que el mayor enemigo de nuestra población no eran los microbios, sino que era toda la violencia en la que nosotros vivimos, y esto que decía Gaspi, un montón de injurias en las que nosotros estamos todo el tiempo expuestos, es como mucho más violento para nuestro cuerpo que un microbio. Sí, cualquier medida de prevención que hoy veamos, o incluso esto de incitar a la población a que coma sano, termina siendo más barato para nosotros, para el Estado, porque tienen menos chicos con desnutrición, menos chicos enfermos, termina siendo más barato, ¿sí? Terminan ocupando menos camillas, etc. Siempre se tiene que ver la parte de atrás, no solo el hecho del cargo. Sí, más allá de lo económico, que por ahí se pone como lo económico como un ejemplo bien concreto para que se entienda, que voy a decir, bueno, nos cuesta más curar que prevenir, pero con constante crisis, así constante que crisis económica y nada, o sea, es como nosotros lo entendemos, porque es como pensamos nosotros en este mundo, en todos los países, no solo en Argentina, pero es como algo bien concreto que se lleva a tierra, pero en realidad tiene que ver con la política de salud en general, más que con lo concreto. Bueno, y por último, tenemos condiciones y requisitos que se trataron en esta Carta de Ottawa, que estos sí son paz, educación, vivienda, alimentación. Son cosas básicas que uno dice, ¿por qué no? Pero bueno, en su momento no estaban dentro de la agenda política. Renta, ecosistemas estables, esto que hablamos de un hábitat donde no haya contaminación, donde podamos tener agua, justicia social y equidad. Bien. Eso es básicamente Vamos prevención. con principios de APC. O yo no sé más. Bien, bueno, esto ya lo hablamos. La política, nuestro tema. Los tipos de APS. Nada, es lo que ya hablan. APS integral, selectiva. No, además esto no suele implementar. Eso ya lo retomo con lo del proceso de salud permanente. Bien. Bueno, y creo que básicamente, o sea, lo más importante es esto. ¿Hay alguna duda de absolutamente todo lo que hablamos? Porque capaz. Se les mezcló APS con promoción. ¿Lo tienen todo bien claro? Porque se Promoción, acuerden prevención. también que Ottawa es una cosa y Almata es otra. Por ahí Sí, cuál bueno, estuvo bueno, primero bueno. para entender cuáles fueron las respuestas. Ottawa es una respuesta a Almata, ¿sí? Yakarta también entra en esta versión. Yakarta no sé si entraba. Están en el temario. Bueno, en cultura bien.
Lo puso. Lo pusieron. Puede ser, no lo trajimos para darlo, pero es corta sacarlo. Sí. Sí. O sea, generalmente, lo digo por experiencia propia, el año pasado, nada, estaría bueno los textos. Yo sé que siempre, como medicina de ciudad, siempre todo el mundo lo deja para el último, pero después las preguntas, o sea, muchas son más como una cuestión de razonar, pero después son copy-paste de los textos. Así que, si ustedes ya más o menos tienen una idea de que son las prácticas, son las representaciones, y tienen como un contexto de lo que es Alma Ata, que es Ottawa, APS y demás, después van a ver que son fragmentos copiados y pegados del texto. Así que si les pueden pegar una leída de los textos, estaría joya, porque más o menos se van a ir dando cuenta, se van a acordar y les va a resonar las respuestas. Pero principalmente, o sea, lo más importante es esto que vimos llamando hasta ahora. ¿Alguna duda? ¿No? La verdad estuvieron hábiles en venir a la clase de repaso de medicina y sociedad como para darle una leída, una escuchada primero a los textos y después por ahí ir leyéndolo como más rápido. Estuvieron hábiles. Sí. Bueno, y después el PowerPoint lo pasamos por el grupo, así que todas las definiciones y demás como que lo van a tener ahí por si quieren chequear de nuevo. Y cualquier cosa, obvio, en el grupo de ingresantes, el grupo de crecimiento, nos mandan mensajitos por privado y la duda que tengan la vamos respondiendo. Y nos vemos entonces, para los que quieran venir, el martes de 16 a 18, si no me equivoco, o de 14 a 16, en el simulacro parcial, martes que viene. Cualquier cosa, si se ponen a leer algo de medicina y sociedad, en la página, los apuntes que hay son de 100 y pico de páginas. Busquen en el índice el título que tienen, porque ven eso, se asustan, lo cierran y no lo leen nunca. Y no, tienen que buscar justo como el capítulo. Claro. Y son dos hojas boludas